Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Libro de la Vida y el Libro de la Muerte. Y vamos a leer ciertos versículos en Apocalipsis capítulo 20. Y voy a leer desde el verso 12 hasta el versículo, vamos a decir 17. No, hasta el 15. Y entonces vamos a procurar entender lo que el libro de la vida representa y es. Y lo que el libro de la muerte representa y es. Y vamos a mirar a nuestro pasado. Vamos a leer el Apocalipsis y vamos a mirar a nuestro pasado. Vamos a mirar a través de los evangelios las experiencias que nos demuestran cómo la justicia de Dios siempre presente se manifiesta, por cuanto la presencia de Dios siempre es. Y vamos a ver entonces por qué el libro de la vida, por qué el libro de la muerte. Vamos a ver lo que es la muerte. Vamos a ver por qué nos habla de la segunda muerte. Vamos a entender por qué nos habla de el lago de fuego. Vamos a entender quiénes fueron lanzados al lago de fuego. Y vamos entonces a comprender todos estos conceptos y vamos a mirarlos y entenderlos en su origen espiritual, que nos están hablando de unas verdades naturales diarias. Estos versos no nos están hablando del futuro, de eventos escatológicos, sino nos está enseñando una verdad de todos los días, para que entonces, al ser entendidas, uno se responsabilice y viva por los hechos, por las obras que son encontradas en el libro de la vida, y no por los hechos, acciones que son encontradas en el libro de la muerte. Así que vamos a comenzar, vamos a leer esto juntos, vamos a ver cómo esto, si lo puedo aquí hacer. Estamos en Apocalipsis capítulo 20, vámonos al verso 12. Y dice: vi a los muertos, tantos como grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. ¿Ves? Vemos los libros, el libro de la vida o el libro de la muerte. El mar entregó sus muertos. Vamos a ver qué representa el mar. El mar, a través del contexto bíblico, como una realidad figurativa, tiene diferentes simbolismos. Es simbólicamente utilizado para representar diferentes realidades. Vamos a ver. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Vemos lo importante que las acciones. ¿Y de dónde provienen las acciones? De la forma de pensar, de lo que predomina en nuestras mentes. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, voy a
mirar cada uno de estos versículos y ir comentando en acorde. Comenzando con el verso 12, dice, vi a los muertos. Entonces, usualmente nosotros tendemos a interpretar la Biblia, los evangelios, Nuevo Testamento, Apocalipsis, y me estoy enfocando, cuando menciono la Biblia y en todo esto, me estoy enfocando más al Nuevo Testamento. Tendemos a interpretar todo literal. Cuando leemos sobre los muertos, que se nos viene a la mente las personas que estaban con nosotros y que ya han muerto, o todos los millones de personas que a través de la historia han muerto. O aquí ves, cuando leemos los muertos, nos lleva a la mentalidad de que algún día, ves, como esto tiene que ver con el juicio de Dios, pues todos los muertos, ¡pum!, Dios milagrosamente los va a levantar, a resucitar para que se paren delante de Él y rindan cuentas como el juicio ante Dios. Y esa no es la forma correcta, porque desde que vemos en los evangelios la muerte o el estado de muerte es utilizado simbólicamente para representar el estado natural, el estado de la vida de las personas en ese momento que son ignorantes, ves, que desconocen todo lo que la vida justa, pura, perfecta es. Por eso, cuando Jesús, a través de su ministerio, comenzó a dar las buenas noticias, el Evangelio empoderó, el Evangelio fueron esas semillas que fueron siendo sembradas en las mentes para que esos corazones de piedra que estaban muertos, ¿ves? Porque estamos hablando espiritualmente, pero naturalmente nos enseña el estado de las personas inconscientes, las personas que por cuanto estaban centralizadas en su agenda, en su yoísmo, en esa naturaleza, como la Biblia, Nuevo Testamento la llama carnal, esa naturaleza adámica, esa mente egocéntrica, egoísta. Entonces, en ese estado, nos enseña la Biblia que estaban muertos. Y no tan solo muertos, también lo pone en sus tumbas. Inclusive, vamos a leer rapidito para tener esto en mente, y vamos a ir a Juan capítulo 5, versos del 28 y 29, y vamos a leerlos rápido. Juan capítulo 5, versos 28 y 29 dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Inclusive, si vamos a alguno de los versos, entiendo que del verso 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo, pues vamos al 21, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos. Este era el verso que buscaba. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Inclusive, si leemos un poco más, el 24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los
muertos. Oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Entonces vemos eso como ejemplo de que cuando la Biblia nos habla de ese estado de muerte, entonces es que entendamos la realidad natural de personas que en su estado natural son inconscientes de algo. En este caso, ese algo era la vida perfecta, la vida del reino, la vida pura, la vida honesta, la vida sincera, la vida perfecta, la vida de amor, de paz, de contentamiento, de gracia, de felicidad, de hermandad, de unión, ¿ves? Y por cuanto estaban ignorantes, ¿ves? También la Biblia lo pone como estaban ciegos o estaban dormidos, durmiendo. Todo esto simbólicamente representa lo mismo, que es muertos. Y por eso ves estos ejemplos, como vimos desde Juan capítulo 5, verso 21, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, ¿ves? Entonces ahí vemos cómo nos dice, cómo a través del Evangelio, ¿ves? Aquellos que escucharon las palabras de vida, aquellos que en el proceso natural de su vida escucharon las verdades de cómo vivir justo, de cómo considerar entonces a unos a otros como hermanos, ¿ves? Y todo lo que naturalmente tiene la capacidad de transformar la vida de un ser humano y darle el tiempo a ese proceso a que el ser humano entonces asimila esas verdades. ¿Ves? Como nos dice el texto, aquellos que escucharon fueron resucitados a la vida eterna. A la vida eterna. No está hablando de allá la vida eterna después de la muerte en el cielo, cuando eternamente. No. Está hablando de una realidad que nosotros llamaríamos, para entenderla, de nuestro pasado. La vida eterna se refiere a todo lo que eternamente presente es y tiene que ver con la realidad de Dios o su espíritu. Lo que viene a ser entonces la vida eterna es las características que el ser humano vive que es motivado, ¿ves? Por eso se une, hace comunión con todo lo que es puro, perfecto, verdadero. Es ese ser humano que estaba inconsciente, ¿ves? Era ignorante y ahora en el tiempo escuchó su corazón, su mente, se arrepintió, cambió su forma de ser y ahora comenzó esta nueva vida, la vida eterna, la vida de la paz, del gozo, de la felicidad, de la hermandad, del amor, del respeto, de la comunión. Y eso es esas características de la vida eterna. Entonces, por eso, cuando leemos estos versos y nos hablan de tumbas y nos habla de muertos que resucitaron, por eso vemos esta realidad de dos tipos de muertos y cómo ambos resucitaron. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna o para el juicio. No está hablando del juicio y la condenación eterna. No, necesitamos entonces aplicar el mismo concepto, porque es un concepto espiritual. Entonces tiene que ver con, doy este ejemplo, y el ejemplo aquí yo tengo unas notas, y es cómo naturalmente cuando las personas son resucitados de las tumbas, de ese estado de muerte, tiene que ver con las personas que se les concientizó, que se les hizo saber lo verdadero, lo correcto, lo bueno.
Aquí yo tengo las notas. Se les advirtió. Y después que a personas se les advirtió lo correcto, lo perfecto, ¿qué resta después de eso? ¿El juicio o las consecuencias? En el sentido de a personas se les concientizó, se les responsabilizó, se les dejó saber lo perfecto de la vida o el espíritu de la vida, cómo vivir justamente, perfectamente. Y después de eso, ¿qué vienen? Las decisiones de cada persona. ¿Ves? La persona era ignorante por sus razones, había sido condicionado por su sistema sociopolítico, sus tradiciones, su cultura, su pueblo, su idioma. Fantástico. Pero llegó el día, vamos a suponer, hoy el día del evangelio, hoy el día de la buena noticia, hoy la verdad de la vida eterna se hizo presente. Y al escucharla, se le concientizó a las personas, se les advirtió de que esta es la vida perfecta. Y entonces en ello se responsabilizó. Y así es como esta literatura nos dice que esa persona que estaba ignorante, por eso muerto, al escuchar a través del evangelio, se levantó de la tumba, se resucitó, en el sentido de que ahora una persona, cuando uno mira la etimología de esta palabra resucitar, es ponerse de pies. Tiene que ver con qué se levanta, qué se despierta, qué se pone de pies. Está hablando de la conciencia, está hablando de la mentalidad, está hablando de esa facultad que todo ser humano tiene del intelecto de ahora reconocer. Doy un ejemplo de un anuncio que vi y tal vez lo has visto. Y está un padre, está la esposa, la madre están en la cocina y está un niño. Y viene el niño y toma un cuchillo y va de camino al receptáculo de la electricidad. Y va así caminando para meter el cuchillo dentro del receptáculo de la electricidad. Y la mamá, no, para. No metas. Y el papá le dice, mételo, dale, hazlo. Mete el cuchillo dentro del receptáculo. Y no se ve, pero lo que se oye es... Y después las palabras del papá. Estoy seguro que jamás volverás a hacer eso. Y esa es la realidad que estas escrituras nos enseñan. Las personas cuando están muertos son ignorantes de algo. Están en ese estado, en tumbas, porque está usando un lenguaje figurativo, simbólico. Y nos está demostrando entonces cuando la luz vino a la oscuridad. Si leemos Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, en el versículo 4 y 5 ves esa luz que vino al mundo que estaba en oscuridad, representa a la vida, representa al espíritu de la vida, representa la luz del mundo que entonces ilumina, concientiza con la verdad, abre el entendimiento de lo real y verdadero. Y es ahí que entonces queda toda persona responsabilizada y las próximas acciones de las personas van a demostrar los frutos de su vida, van a demostrar las justas recompensas como resultado de sus acciones. Y por eso a esos muertos que escucharon el evangelio, que escucharon las verdades de la vida justa, como vemos el ejemplo de la mujer encontrada en adulterio,
cómo Jesús le dijo, vete y no peques más. La Biblia no nos dice más de lo que sucedió con su vida, pero vemos cómo estaba muerta en su estado y condición y los resultados que esa mentalidad muerta a través de su vida le había llevado. La había llevado en el caso de que tenían los fariseos y maestros de la ley religiosa que por sus tradiciones y por su también mismo espíritu egoísta, esa mentalidad también muerta que estaba en ellos, en sus leyes y tradiciones, la querían apedrear y matar. Y aquí viene el espíritu de la vida, Jesús el Cristo, responsabilizando a la mujer, a su espíritu para que viviera entonces. Vete y no peques más. Cambia tu forma de ser. Y tus resultados, tus experiencias en la vida, los frutos que cosecharán serán en acorde a lo que predomina en tu mente. Y por eso vemos cómo Jesús, según la historia, escribió en la arena. ¿Qué escribió? Podemos entonces especular y decir, pero vemos, según la historia, que los mismos fariseos reconocieron su estado, reconocieron su ceguera, y en esa mentalidad, por eso fueron por la verdad juzgados, confrontados dentro de sí. ¿Qué dice? Soltaron las piedras y se fueron. Y vemos otras historias. Vemos la ocasión donde Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. ¿Y qué Jesús le dijo? Hey, después de sanar, restaurar la oreja, le dijo, guarda esa espada. ¿Por qué? Porque al que usa violencia recibirá el mismo espíritu y sentir de violencia para atrás, por ley. Y por eso los estaba responsabilizando al espíritu de la vida. No uses violencia, usa amor, procura la paz, procura la vida consciente en tu presente, en el mismo espíritu de la vida, para que tus acciones vayan en la dirección. Por cuanto estabas muerto, estabas en la tumba y se te concientizó, se te responsabilizó, se te advirtió de la vida justa, para que ahora vivas por todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo recto, y eso te traerá mayores probabilidades. No te garantiza que la vida será perfecta, no, pero sí te garantiza mayores probabilidades del bien, porque lo que estás sembrando es bien y así cosecharás. Inclusive, si en esa mentalidad resucitada, en esa vida vivificada, vives por el bien, por la paz y por la justicia, independientemente de lo que suceda por el mundo exterior, del cual uno no tiene control de los eventos y sucesos que la vida comparte, independientemente de todo eso, uno puede vivir como Pablo decía, según Filipenses, capítulo 4, versos del 11 al 13. Pablo diciendo, he aprendido el secreto de estar contento en todo tiempo. He aprendido el balance de la vida, de estar en ese estado siempre en paz, siempre en felicidad, siempre en contentamiento, porque hay algo acá arriba que no depende de lo que pase en el mundo exterior. Si es a través de cárceles, si es a través de naufragos, si es a través de persecuciones, aún por los mismos de mi gente, de mi pueblo, si es por hambre, por desnudez, con frío, con calor, con
tengo o no tengo, no importa. He descubierto este secreto. Y termina diciendo la clave de su secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece acá adentro. Y esa es la persona que estaba muerto, fue resucitado de su tumba y ahora sus acciones, su motivación, su espíritu, esa nueva voluntad lo lleva a las acciones de vida eterna. Y vemos entonces la misma realidad en otros. Un ejemplo de ellos, el mismo Judas. Judas estuvo en el ministerio de Jesús y vio todo. Judas fue el que estuvo escuchando todo principio y viendo, según las historias, toda evidencia de lo que es la vida en el espíritu de la vida, de la justicia, del amor, de la paz, de la sinceridad, de la perfección y pureza, del amor. Pero Judas entonces fue concientizado, estaba muerto, fue resucitado al ser entonces informado, y vuelvo con la palabra, al ser advertido de la vida del reino de Dios en vosotros, que necesitaba ser descubierto. Y vemos entonces la historia de Judas, que él prefería, se dejaba llevar por su mente egoísta y egocéntrica. Lo que quería era su beneficio constantemente. Y vemos entonces los resultados de esa mentalidad. Y vemos entonces, como leímos en el verso, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Aquellos que escucharon y se responsabilizaron, decidieron tomar dominio propio y ahora cambiar, crecer, vivir, se arrepintieron y procuraron crecer, mejorar en el mismo espíritu de la vida. Pero hubieron otros y siempre han habido otros, porque esta verdad nos está enseñando la realidad siempre presente. Verdades de nuestro pasado y verdades que suceden hoy. Pero siempre, así como Judas, hubieron otros que entonces, como nos dice, y los que continuaron en su maldad. ¿Ves? Aquellos que después que se les concientizó, aquellos que después que se les advirtió, aquellos que entonces, como el niño, viene el papá y le dice, dale, mete el cuchillo en el receptáculo de electricidad. Viene el niño, lo mete, se electrocuta, le da un cantazo y sufre. Y 2 horas después viene el niño y vuelve a hacer lo mismo. ¿Cuáles van a continuar siendo los resultados mientras él siga con el mismo deseo? Déjame hacer esto mismo que acabé de hacer, que me causé dolor. Déjame volverlo a hacer a ver si me da otro resultado. Y eso se convierte en muchos, hasta en los hábitos de la vida. Y siguen recibiendo el cantazo de la electricidad y dolor. Pero siguen y no cambian. Y eso es lo que estos versos nos dicen. Y los que continuaron en su maldad, aquellos que después que se les advirtió, no hicieron caso, siguieron por su naturaleza egoísta. Yo quiero esto, y voy a seguir. Y la vida, la ilusión de la vida, de lo que aparenta ser, como un mar, vientos, mareas, causan estragos, causan tantas situaciones inesperadas, repentinas, y entonces los resultados, los frutos, como nos dice, y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. ¿Ves? Se les advirtió y ahora, por cuanto siguieron, es como decir,
si nos hubiese la Biblia contado una segunda parte de la mujer que fue hallada en adulterio. Jesús le dijo, vete y no peques más. Y vemos 3 capítulos después que ella no le hizo caso. Y entonces podemos ver que ella entonces continuó haciendo sus desarreglos, procurando satisfacer sus deseos emocionales, su vida, procurando más marido o lo que fuera. Y podemos entonces ver a Jesús, y esto es ya un ejemplo yo acá especulando, ver a Jesús después que le advirtió, ver cómo la apedrearon o ver cómo de otra forma ella sufrió otros estragos, dolores, malos ratos por no cambiar. Y a eso es lo que se llama el juicio de Dios o la ira de Dios. Lo que se está refiriendo es que cada ser humano siempre a través de la historia, siempre cosecha lo que siembra. No hay otra más. Y a eso es lo que estos versos nos enseñan, de ese estado de muerte. Vuelvo entonces, por eso, vuelvo a Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Vi a los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? Esas personas en ese estado egoísta y egocéntrico. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, como a través de los evangelios nos habla. Grandes y pequeños, refiriéndose a las personas en diferentes estados sociales. Personas humildes, personas sin títulos, personas sin trabajo, personas con títulos y prestigios, eruditos en la ley o personas en todas las posiciones gubernamentales, como vemos en las diferentes historias. Vemos a Nicodemo, a un experto en la ley, a un fariseo, a un maestro de la ley religiosa. Vemos a un Pablo, Saulo de Tarso. Pero también vemos a personas que Jesús los llama como niños. Dejad a los niños. Inclusive en el Sermón del Monte habla de los pobres de espíritu. Vemos como en muchos versículos a través de las Escrituras vemos la diferencia entre la sociedad. Pero todo esto espiritual no tiene que ver con clases sociales, sino con la realidad interna del ser humano. Y por eso seres humanos grandes, seres humanos con títulos, con conocimiento, con la sabiduría de sus tradiciones y religiones, como los fariseos, los saduceos, los participantes del Sanedrín y todas esas personas grandes, gobernantes, líderes, Caifás y todos esos así, pero muertos internamente al espíritu de la vida perfecta y justa. Y también en la sociedad, personas pobres, paralíticos, mendigos, personas de toda clase de sociedad también, pero muertos. Y por eso, en esta historia, la historia de principios espirituales nos enseña esta realidad como grandes y pequeños ante la vida se presentan. Y por eso continúa en el verso 12, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios, delante de la vida, delante de esta ley siempre presente, que no se escapa nada ni nadie. Y por eso Dios, por eso el ser humano siempre está en Dios. Porque Dios es esta vida. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Representa a las acciones justas de seres humanos
¿Y de dónde provienen las acciones justas? Tienen que venir de una mentalidad que ha sido reformada, y por eso vemos cómo a través del Evangelio eso comenzó a causar esa nueva mentalidad, ese nuevo sentir espíritu, esa nueva motivación o esa nueva voluntad dentro de seres humanos, para que después de su arrepentimiento, que tiene que ver después de ese cambio mental, entonces comenzaran unas nuevas acciones que producirían unos nuevos frutos, y por ende, como resultado, como vimos en los textos anteriores, no hay condenación para esas personas, porque han pasado de muerte a vida. Sus acciones ahora viven por lo justo, son amables, son sinceros, son puros y procuran la perfección y crecer en todo lo que es presente como Dios, su reino. Y esos son los que están escritos en el libro de la vida, de las acciones de la vida, de las acciones del bien. Y por eso, continuando, a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Son los muertos, entonces, como ya hemos visto, muertos refiriéndose a las personas ignorantes de la vida, en este caso a los que están en la oscuridad, en este caso a las personas en ese estado egoísta, en esa mentalidad que ha sido conformada por el mundo que aparenta ser, por sus tradiciones, por su sistema sociopolítico, que los ha condicionado a esa vida de los deseos, a esa vida de las compulsiones, a esa vida de yo quiero, yo deseo, y por eso en esa vida emocional, sus hábitos, sus conductas, entonces vemos, de ahí sale la mentira, la calumnia, la manipulación, la hipocresía y todas esas características que los muertos dan a conocer a través de sus acciones como los frutos. Y por eso esas acciones por ley quedan registradas en los libros, en este caso, en el libro de las acciones de los muertos, o el libro de la muerte. Y vemos cómo entonces, después nos dice en el verso 13, el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Cuando vemos el mar, les decía al principio, el mar simboliza, representa algo. A través de esta literatura, el mar representa la vida. Y en este caso, la vida, como la vida trae mareas y trae vientos y situaciones repentinas. Miremos el ejemplo de Jesús caminando sobre el mar. Y vemos a Pedro cómo se hundió en el mar. Vemos entonces a Jesús, a Cristo, caminando sobre el mar, refiriendo y demostrando al ser que en su conciencia ha desarrollado el espíritu, su ánimo, para, a través de las experiencias de la vida, a través de los vientos y mareas que la vida constantemente, de tantas diferentes formas, trae, causa, para que en Cristo, para que sea el ser humano que vive sobre todas esas tempestades. Cuando hago así, el ser humano que camina sobre todo lo que el mar representa y no se hunde, como Pedro representando al ser humano, que entonces la vida, los sinsabores, los momentos inesperados, las situaciones normales y naturales que le pasan a todo ser humano diariamente,
pues como seres humanos, por no tener la conciencia, responden, reaccionan a la vida y se hunden. La vida los hunde, los ahoga. Y por eso Cristo, el Espíritu de la vida, para sacar a uno de esa tempestad y marea. Y vemos entonces cómo aquí en Apocalipsis nos está hablando de ese pasado, de esas personas que la vida los había consumido, de esas personas que por lo que el mal representaba, por lo que la muerte y la tumba representaba, esas personas que en ese estado ignorantes o después de haber sido avisados, continuaron en su vida orgullosa. En ese sentir, continuaron siendo víctimas de lo que la marea y todo eso. Y por eso, todas esas personas también, como nos dice el verso, el mar, el caos, la vida, las experiencias, ves, todos esos sucesos entregó a esas personas que estaban en ese estado, hundidos, ahogados, muertos. Y como nos dice también, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron los muertos, como ya he dado ejemplos de lo que muertos, la tumba representan y simbolizan. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Ves que esto nos demuestra que no está hablando de eventos futuros, sino simbólicamente Apocalipsis nos está llevando al pasado? En este caso, en el contexto histórico, a lo que sucedió con la iglesia del primer siglo, con lo que sucedió después del ministerio de Jesús, con esas personas, discípulos, apóstoles y todas esas personas que comenzaron a ser vivificados por el espíritu de la vida eterna, por el espíritu de paz, de amor, de hermandad, de felicidad, de contentamiento que habían en Cristo. Estaba siendo formado por el evangelio y vida de Jesús, el Cristo. Y entonces vemos naturalmente que aquí nos está hablando de ese pasado, de estas personas, tanto los que resucitaron y vivieron para vida eterna, como los que resucitaron y vivieron en la muerte, se quedaron en ese estado. Entonces, por eso todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. ¿Qué eso nos dice? Recuerden, estamos leyendo Apocalipsis, un libro bien simbólico, bien figurativo. Y por eso cuando miramos las imágenes que utiliza, vemos como nos dice el lago de fuego. A través de los evangelios, Jesús fue la persona que más habló del infierno. ¿Qué representa el infierno? Recordemos simbólicamente, no interpretando literalmente como a través de la tradición judeo-romana cristiana. Se cree del infierno o lago de fuego como lugares literales. Estamos interpretando y leyendo literatura que necesitamos. Si vamos a interpretarla literal, la única forma de interpretarla correctamente literal es entonces nosotros transportarnos al entendimiento de que esta literatura en nuestro pasado enseñó y compartió, y no de nosotros por nuestra idea formalizada por nuestras tradiciones de fe o religiones, ahora
queramos interpretar literalmente esta literatura de acuerdo a nuestra interpretación de una tradición de fe que no tiene nada que ver con el origen de estas enseñanzas. Y lo que haríamos sería imponerle al texto una idea, concepto o interpretación que el texto originalmente nunca expresó. Y por eso nosotros necesitamos entender qué representa el infierno. ¿Por qué Jesús usó esta ilustración? Que el fuego representa. Y en este caso vamos a llevarlo al fuego que causa dolor, llamas insaciables. Y cuando vemos en contexto las veces que Jesús utilizó la ilustración del infierno, Gehenna, el origen del concepto del infierno viene del oriente, como en muchos videos he compartido, y tiene que ver con lo que el ser humano, por ese estado de muerte, por ese estado de su naturaleza egoísta y egocéntrica, cómo el ser humano se causa a sí mismo diariamente ese infierno, ese dolor y sufrimiento por sus ambiciones y deseos, por sus compulsiones insaciables que constantemente están llevando a la persona y él procurando satisfacer los deseos, vive esa vida de dolor, vive en ese estado de sufrimiento, se está quemando en el infierno de su propia creación por la forma en cómo piensa y administra su ser, en ese estado muerto, en ese estado ignorante de la vida. Y a eso es lo que esta literatura nos habla cuando nos dice simbólicamente, por eso la tumba, por eso la muerte, por eso todo esto, que todo representa lo mismo, todo aquello que causaba la condición de la persona en ese estado de ignorancia, como todo eso fue arrojado al lago de fuego y azufre. Y también, como nos dice, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, porque como nos dice la Biblia, y vuelvo a traer como ejemplo la historia que les dije ahorita, eso es como decir, la primera muerte es esta, cuando el niño va con el cuchillo, el niño va con el cuchillo a meterlo en el receptáculo. El niño está muerto, refiriéndose a que es ignorante de lo que sucederá. El padre, sabiendo lo que va a suceder, el padre tiene la revelación y entendimiento. Y en vez de prevenírselo, le dice, ten tu propia experiencia. Le dice, hijo, mete el cuchillo en el receptáculo de electricidad. ¿Y qué sucedió por ley? ¡Pah! El cantazo. ¿Ves? El niño estaba en ese estado de muerte, su primera muerte. Después de la experiencia, ahí fue resucitado, porque ahora sabía lo que sucedería. Y esta segunda muerte es la realidad que sucede en la vida de seres humanos diariamente y a través de la historia, y nos enseña. Y es la realidad de cómo seres humanos, después que se les avisó, después que se les dijo lo verdadero, después que se les responsabilizó, vuelven a continuar viviendo
por el mal. Es como el niño entonces vuelve a la segunda muerte. Ahora a volver a meter el cuchillo dentro del receptáculo de electricidad. ¿Y qué va a seguir sucediendo? Causándole dolor, causándole sufrimiento, causándole el fuego, causándole el estado de lo que el infierno y el lago de fuego representan. El dolor que el ser humano se causa a sí mismo por ignorar diariamente la vida, la justicia, lo perfecto, lo puro. Y esas son las consecuencias que estos versos nos enseñan. Y por eso, para terminar, en el versículo 15 dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué nos está diciendo eso? Lo que sucede naturalmente por ley. Y es cuando tú no haces lo bueno. Es como decir, estás haciendo lo malo. Los que su nombre se encontró en el libro de la vida tiene que ver porque fueron las personas que comenzaron a vivir la vida justa por ley, por resultado de esa acción, decisión. Entonces es como decir, de la vida a muerte pasaron a la vida de justicia y de verdad. Por ende salieron del libro de las muertes, de la muerte al libro de la vida. Y eso es lo que nos está diciendo simbólicamente. Hubieron otras personas que por cuanto sus hechos no eran vida, no eran justicia, no eran paz, no eran hermandad, pues entonces esos se quedaron en el libro de la muerte, o eso su resultado como juicio final es la segunda muerte, porque vas a seguir en ese estado muerto en la tumba y la vida te causará los dolores y el sufrimiento. Y por eso el crujir de dientes. El crujir de dientes no tiene que ver con las personas llorando y todo eso, no. El crujir de dientes, esa amargura que personas celosas, envidiosas, caprichosas, hipócritas, ¿ves? Esa amargura que viven, ese carácter celoso, ambicioso, llamas de fuego, lago de fuego y azufre. Y estas historias espiritualmente entonces nos enseñan y nos quieren despertar, concientizar, responsabilizarnos. Vuelvo a buscar la palabra que se me va a avisarnos, ¿no? Palabra que he mencionado diferentes veces y está aquí en Juan, en el verso. Y es lo que decía que estos versos hacen con nosotros. Y la palabra es, se nos advirtió. Y estas enseñanzas son esa advertencia a nosotros para que nos responsabilicemos diariamente en la toma de decisiones. Está nuestra conciencia y vida en el libro de la vida. ¿Ves? Nuestras acciones diarias demuestran como frutos, como resultados, la evidencia de que nuestro nombre, nuestra vida, nuestro ser, nuestro carácter, nuestra autenticidad es la misma vida, y por eso estamos escritos nuestro nombre en el libro de la vida, o no, o nuestras acciones, nuestra ambición, nuestra mentalidad, nuestro orgullo, nuestra voz y espíritu egoísta nos tiene en el libro de las acciones de la muerte.
donde se recibe por ley los frutos de tales semillas de muertes, se cosecha todo lo que tiene que ver con lo que causa sufrimiento, dolor, agonía. Ese espíritu del muerto en la tumba y como resultado el juicio de Dios. El juicio de Dios es siempre. Y lo que determina siempre es nuestras acciones. ¿Y de dónde provienen nuestras acciones? De nuestra conciencia. Mientras más trabajamos en crecer en la pureza, en el bien, la felicidad, la paz, veremos que nuestra vida va a demostrar tales frutos y que nuestro nombre se encuentra en el libro de la vida. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.